Buen día para todos. Les damos la bienvenida a una nueva entrega del webinar de la Agencia de Aduanas Colban. Es un gusto tenerlos aquí hoy para hablar de un tema muy relevante en el mundo de las importaciones, como lo es los vistos buenos y permisos. Y para acompañarnos en esta conversación tenemos a dos panelistas quienes con su experiencia en este campo nos van a ayudar a aclarar dudas y a entender mejor estos procesos. Le damos la bienvenida a Óscar Andrade y Rafael Guevara. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia, por su puntualidad en el desarrollo de esta sesión. Es un tema muy interesante para todos. Vamos a hablar hoy sobre los temas de los permisos y los vistos buenos que se requieren previos a la importación. Hoy estamos enfocados solamente en trámites y requisitos previos a la importación. Esperamos que la información que vayamos a dar a continuación sea útil para el desarrollo de todas sus operaciones de comercio exterior. Este es un tema muy importante que nos ayuda a planear las operaciones, a saber qué requisitos debemos cumplir previo a la importación, y por supuesto también a planificar esa operación, obtener los permisos previos, tenerlos previo a que la mercancía llegue al territorio aduanero nacional y poder minimizar los tiempos del proceso de nacionalización. ¿Por qué es importante este tema? Justamente ya hemos venido hablando a lo largo del 2024 sobre el decreto 659, donde a futuro será obligatoria la declaración anticipada, y este es uno de los temas que va atado a la aplicación de este decreto. ¿Por qué va atado? Porque tenemos que prever y tenemos que anticiparnos mucho tiempo antes de que la mercancía llegue al territorio y, por supuesto, antes de presentar la declaración anticipada, a poder obtener el 100% de los permisos y vistos buenos para poder cumplir con las formalidades aduaneras que se derivan de esa nueva obligación al momento de presentar la declaración anticipada. Aquí vamos a ver el marco normativo, lo que está vigente al día de hoy, que es el decreto 925 del 2013 emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la circular 4 de 2024, que pues la anteceden otras circulares anteriores que la vamos a ver a continuación. Básicamente es la normatividad que señala y que estipula los permisos que deben requerir las mercancías para su introducción o para su importación, más bien en la modalidad que se requiera y que vayamos a aplicar. Entonces tenemos la circular 18 del 2020. Esta circular pues señala los permisos, los requisitos. Recordemos que las circulares que emite el ministerio no están atadas solamente a una subpartida arancelaria. Eh, Todos los permisos y vistos buenos aplican es sobre la mercancía. Entonces, independientemente de la clasificación arancelaria de una mercancía, los permisos y vistos buenos caen o recaen sobre la mercancía. Es decir, si tenemos un producto que por su composición puede ir clasificado por otra subpartida que no esté listada en la circular 018, que no esté listada en los reglamentos técnicos propios de cada entidad, no significa que a esa mercancía no le aplique un visto bueno. Sencillamente, si el producto sí está cobijado, sí está listado en cada normatividad específica, requiere normatividad. Podemos ver como ejemplo juguetes, que hay juguetes que pueden ir por el capítulo 39 por su manufactura plástica, pero no van por el capítulo o por una subpartida específica de juguete, pero por esa condición, por esa clasificación arancelaria, no significa que la mercancía no requiera cumplir con un permiso o un visto bueno. Sencillamente hago la claridad porque las entidades han sido muy enfáticas y en cada normatividad que emiten siempre dejan esta nota en la que señalan que las subpartidas son una guía para el usuario para que de alguna manera pueda atarlo y pueda entrar a revisar requisitos de una forma más fácil, pero no es la única forma de revisar requisitos. También se hace con el nombre del producto. Entonces, aquí sí hacemos claridad de cuando a veces decimos, y si va por esta subpartida, requiere o no requiere permiso, no es tanto la subpartida, es más el producto, el tipo, la naturaleza del producto que se está importando. Por esa condición o por esa característica es que se requiere cumplir con un permiso. Todos los permisos y vistos buenos eh, se tramitan, se tramitan hoy día a través de la plataforma del ministerio, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Allí vamos a encontrar la normatividad
que aplica tanto de forma general, que es la circular 4 del 2024. Esta circular 4 del 2024 solamente se actualizó teniendo en cuenta que el decreto 1881 del 2021 hizo cambios al arancel de aduanas. Básicamente lo que hace esta circular es actualizar ese listado de subpartidas. Algunas subpartidas, algunas mercancías cambian totalmente la codificación arancelaria y por eso es necesario actualizar la normatividad en este aspecto. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la ventanilla única de comercio exterior la use para poder presentar un documento. eh, Tenemos que interactuar tanto importador como la agencia de aduanas. Entonces aquí es donde generamos también este tipo de mandatos, permisos, que todo se hace a través de la plataforma para poder obtener esos permisos y esos vistos buenos. Eso habla solamente de lo que tiene que ver con el trámite del registro de licencia de importación. Pero para poder tramitar ese registro de licencia de importación se necesita un documento soporte. Entonces, si estamos hablando de mercancía que requiera permiso del INVIMA, pues vamos a necesitar un registro sanitario, una notificación sanitaria, documento que previamente el importador ha tenido que tramitar ante la entidad para dicho producto, con las condiciones que requiera para ese producto. Que si estamos hablando de un RETI, un RETI Lab, este tipo de productos también van a requerir un certificado de conformidad o una declaración de conformidad según corresponda, y tenemos que tener ese documento para poder tramitar el permiso a través de la plataforma UCE. Son documentos que toman, según la entidad, mucho más tiempo del que les mencionaba hace un momento. Son documentos que pueden tomar hasta 3 meses el trámite del mismo, por lo cual la planeación de la importación de un producto de esos tiene que hacerse con mucha antelación para que el importador pueda acercarse a las entidades que corresponden, ya sean entidades certificadoras, eh, entidades gubernamentales, tramitar estos documentos para que cuando se vaya a realizar la importación, se vaya a tramitar el documento ante la UCE, que también tiene unos términos que aproximadamente el trámite del documento tiene una aprobación de 5 días hábiles. Aproximadamente lo digo porque pues hay entidades que se demoran un poco menos, otras que se demoran un poco más, pero ese es el tiempo aproximado. Ya se tengan estos documentos y el registro se pueda tramitar de tal manera que no vayamos a tener complicaciones ni ningún requerimiento por parte de las entidades al lugar. Bueno, muy buenos días para todos. Dentro de las nuevas estructuras que pues actualmente contemplamos con la circular 4, la cual modificó pues la circular 18, encontramos pues unos nuevos contextos y una nueva estructura donde pues se hace más amigable el tema de ver si qué visto bueno aplica, qué nota marginal le aplica, qué observaciones y qué normatividad regula esa precisión de esos vistos buenos. Dentro de la circular 4 pues tenemos esta nueva estructura donde pues el ministerio a través de esta circular pues nos da una mayor claridad para identificar la mercancía, como lo podemos ver en el requisito previo, nos dice el producto específico, nos dice el requisito previo, nos dice la normativa a la que le aplica ese visto bueno y nos habla de unas notas marginales. Estas notas marginales es muy importante entrarlo a validar teniendo en cuenta el visto bueno que aplique para cada uno de los productos, teniendo en cuenta que esta nota marginal me puede excluir, exceptuar o ingresar dentro del campo de aplicación de un visto bueno. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del cannabis. Entonces dice que solamente aplica este visto bueno para semilla sexual de cannabis. Por eso la nota marginal es explícita y nos indica que ese visto bueno aplica solamente para semilla sexual de cannabis. Acá, pues, dentro de los vistos buenos que tenemos y permisos, pues, tenemos los regímenes de importación, dentro de, pues, de los cuales tenemos libre importación, previa importación y prohibida importación. Libre importación, pues, son todos los bienes que pueden ingresar al territorio de manera nacional, cumpliendo ciertos requisitos de cara al cumplimiento con las entidades adscritas actualmente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en su defecto la UCE. Tenemos la previa, que la previa es la licencia de importación, que debemos tramitar documentos previos antes de realizar cualquier solicitud de licencia de importación. Y pues tenemos también la prohibida, que son mercancías cuya importación está prohibido por el marco de la Constitución Política en su artículo número 81.
Listo. Antes de pasar al tema del régimen de licencia previa o empezar a mirar cada uno de los regímenes, hay un régimen, no hay un régimen más bien, hay una connotación que siempre traen la normatividad, en este caso el decreto 925 y las que ya hemos mencionado, que es mercancía de prohibida importación. Recordemos que cuando hay mercancía de prohibida importación es aquella mercancía que por algunas leyes, decretos, normatividad específica de alguna entidad, prohíben la importación de esa mercancía, sus derivados o mercancías que puedan contener cierto tipo de sustancias. Algunas de estas son controladas y deben tener alguna autorización si es específica o hay algunas excepciones para importación solamente por parte de algunas entidades que normalmente son entidades estatales. Cuando hablamos de mercancía de prohibida importación, básicamente la norma lo que señala es no se puede importar hacia Colombia. Estas mercancías, como su nombre lo indica, es prohibido ingresarlos a Colombia porque pueden afectar ya sea el ecosistema, pueden afectar el medio ambiente, pueden atentar contra la salud de los ciudadanos, etcétera. Hay diferentes tipos de connotaciones que llevan a que ciertas mercancías sean de prohibida importación. Dicho esto, pues ya existen los otros dos regímenes, que es el de libre y el de previa importación. ¿Qué estamos hablando con el régimen de licencia previa? Cuando hablamos de régimen de licencia previa, son mercancías que por sus condiciones, por sus especificaciones, deben tener o debe tener sí, algún tipo de permiso previo por parte de alguna entidad, alguna entidad adscrita a la UCE para que se pueda realizar dicha importación. Entonces, las mercancías o el régimen de licencia previa, lo que evalúa es que esas mercancías que tienen algunas condiciones especiales, porque no es un producto nuevo, porque es un producto que ha sido usado, ha sido remanufacturado, es un producto controlado, es un producto que no es usual su importación a Colombia porque tiene ciertas características diferentes a la de un producto en condiciones normales para su importación, pues no está de prohibida importación y lo que hace el gobierno es que tiene que ser revisado de una forma diferente. Para eso se crea el régimen de licencia previa, para poder evaluar esas mercancías que son diferentes, pero que se pueden importar, sencillamente que requieren un permiso, que requieren un visto bueno previo a su importación. Normalmente las licencias de importación que se tramitan para el régimen de licencia previa deben tener un visto bueno por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Si bien es cierto, las mercancías no tendrán ningún permiso de ninguna entidad, puede ser que no tengan, como puede ser que sí, no tienen permiso de ninguna entidad, como un INVIMA, un ICA, una superintendencia, un INDUMIL, etcétera, pero solamente por tener alguna condición especial del mercado, debemos tramitar esa licencia de importación para que el Ministerio de Comercio de ese visto bueno y esa autorización de su importación, según lo que establece la normatividad que ya les mencionamos. Cuando hablamos de régimen previa, estamos hablando de un documento que se llama licencia previa. Cuando hablamos de régimen libre, que ya más adelante se explicará, hablamos de registro de importación. Entonces son dos definiciones diferentes, pero que a su vez van todas tramitadas a través de la plataforma BUSC. Entonces, estas mercancías no pueden ser importadas libremente, era lo que mencionaba. Si bien es cierto, algunas mercancías no requieren algún permiso, pero solamente por el hecho de ser usadas, de ser reparadas, de ser remanufacturadas, de tener más de 2 años de fabricación, así sean nuevas, por ser saldos, pues sencillamente deben tener este permiso para poderse importar y el ministerio que va a decir si se puede o no se puede importar. Si no tenemos este permiso, pues sencillamente no vamos a poder tramitar el documento posterior, que es la declaración de importación. ¿Qué es importante también tener en cuenta acá? La normatividad específica para cada tipo de producto y normatividad supranacional. El caso más claro es el de los vehículos. Si bien es cierto, el decreto 925 establece que la mercancía que sea usada puede ser importada y habla de hecho de los vehículos, la normatividad supranacional, que es el convenio del sector automotor, prohíbe importar cualquier
vehículo automotor y sus partes usadas. Es decir, así nuestra norma colombiana lo permita, la norma supranacional, que en este caso es para la comunidad andina, lo prohíbe, pues sencillamente el gobierno tiene que dar aplicación y por esa condición no se pueden importar este tipo de mercancías hacia Colombia cuando son usadas, salvo algunos temas específicos, como pues ya temas de homenajes, bueno, que hacen parte de diplomáticos más bien, de entidades gubernamentales. Hay algunas excepciones allí muy específicas, pero el común denominador es tipo de mercancías no se pueden importar. ¿Qué vemos aquí entonces que para el régimen de licencia previa? Entonces vamos a ver todo lo que es la importación de saldos. ¿Qué son saldos? Pues son mercancías que lleguen a tener más de 2 años de fabricación. Entonces por eso es importante y cuando vamos a realizar una importación, por más que la mercancía sea nueva, indicar cuál fue el año de fabricación. Si esta mercancía ya tiene más de 2 años de fabricación, pues sencillamente ya se considera un saldo y si no tenía o no requiere ningún permiso, ningún visto bueno en ninguna otra entidad, por el hecho de ser saldo hay que tramitar una licencia a través de la UCE para que el ministerio autorice esta importación. Lo de los saldos, igual que el ejemplo que mencionaba hace un momento de los vehículos, hay que tener mucho cuidado porque hay ciertas mercancías que su vida útil también va atada para saber si se puede o no se puede autorizar su importación. Temas de medicamentos, ya sea para humanos, para animales, hay que tener cuidado también entonces si hay ciertos medicamentos que se pueden importar aún siendo saldos. Entonces, por eso lo que les mencionaba al inicio, lo que pretendemos con este webinar es dar una alineación general de lo que debemos tener en cuenta al momento de realizar una importación, pero hay mucha normatividad específica que en este espacio es muy difícil traer a colación toda esa información, pero que sí los vamos indicando para que en el momento en que se vaya a realizar alguna importación, se vaya a revisar esa normatividad puntual, ¿sí? Porque cada caso es puntual, cada tipo de mercancía tiene sus propias condiciones. Mercancía en condiciones especiales de mercado. Escuchamos mucho esa denominación de mercancía en condiciones especiales de mercado y esa definición está muy clara en el decreto 925 del 2013. ¿Qué es esa mercancía en condiciones especiales de mercado? Mercancía que sea remanufacturada. ¿Qué es remanufacturada o refurbished? Básicamente es mercancía que ha sido reparada, ha sido reacondicionada y queda bajo las mismas condiciones de una mercancía nueva, ¿sí? Entonces, cuando queda bajo las mismas condiciones de una mercancía como nueva, pero ya en su pasado fue usada, pero ha sido reacondicionada, sencillamente debe tener la aprobación de una licencia previa. También tenemos justamente mercancía usada. Es mercancía que pues obviamente ingresa al país no en condiciones de nueva. Cuando hablamos de maquinaria, por ejemplo, la mercancía usada debe cumplir otros requisitos como temas de certificados de limpieza, que esa maquinaria ingrese con un certificado de origen de limpieza. Si bien es cierto, ya el ICA no obliga a que se tramite un registro o una licencia de importación, igual sí es un requisito porque no el 100% de los requisitos se tramitan a través de la UCE, hay otra serie de requisitos. Entonces, lo que debemos garantizar es que se tenga el certificado de lavado de esa maquinaria para que cuando ingrese a Colombia, en el momento de la inspección por parte del ICA, porque van a ir a validar físicamente la mercancía, no encuentre ningún residuo orgánico y demás, y pues por supuesto se garantice que la mercancía o que esa maquinaria se pueda cumplir con su deber, que es la importación, y no tengamos que realizar temas de reembarques y demás por solamente no haber ejecutado una actividad como una limpieza de una mercancía en origen. Todo lo que tiene que ver con bienes que soliciten exención de gravamen arancelario, recordemos que el IVA, cuando hablamos, solamente estamos hablando acá del gravamen arancelario, porque el IVA está sujeto y autorizado solamente por la DIAN. Entonces, todo lo que tiene que ver con exenciones o exclusiones de IVA no se tramitan a través de la licencia del régimen previo. Solamente estamos hablando de exenciones de gravamen arancelario. Pero, ¿cuáles son esas exenciones de gravamen arancelario? No nos confundamos con las exenciones que ya trae el mismo decreto 1881, con las exenciones que ya nos dan los acuerdos comerciales, sino que estamos hablando con exenciones que quizás van atadas a contingentes,
van atadas a ciertas condiciones específicas que deben cumplir la mercancía para poderse acoger a ese, a ese gravamen arancelario, a esa exención de gravamen arancelario, porque quizás el porcentaje normal que paga es el 5, el 10, el 15 o el 35, y sencillamente si cumple con algunas condiciones puede pagar cero. Entonces, en aquellos casos que no son muy frecuentes, pues hay que tramitar una licencia de importación. Las que son tramitadas y controladas a través del Fondo Nacional de Estupefacientes o sencillamente por la industria militar Indumil. Entonces estamos hablando mercancía que pueda tener químicos que sean controlados por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Estamos hablando también de armas, todo lo que tiene que ver con explosivos. Si bien es cierto, son de prohibida importación, algunas de estas mercancías, pues obviamente si las importan la industria militar, pues obviamente van a tener que tramitarse a través de la industria militar, o algunos importadores que para su fabricación del producto final, si bien es cierto, no están dedicados a ninguna de estas industrias que tengan que ver con el tema de armamentos y demás, pero si utilizan algún tipo de sustancia que sea controlada por estas entidades, pues sencillamente se pide el permiso, se justifica cuál es la razón para la cual se importa esa mercancía, qué proceso se le hace en su planta y sencillamente esta entidad entra a revisar y pues autorizar la importación con una cantidad controlada. ¿Sí? Ellos controlan y al final del proceso de la importación y del proceso propio de la industria, pues hay que demostrar, según corresponda ante cada entidad, que en efecto se utilizó para ese de ese desarrollo específico de la industria y las cantidades fueron usadas en su totalidad. Y todo lo que tenga que ver con licencias anuales. Recordemos que la licencia anual es un documento que se tramita, como su nombre le indica, anual para todo el periodo de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y aplica básicamente para la industria petrolera. Entonces, estas importaciones del sistema de licencia anual es un trámite que se realiza a esta fecha. Normalmente ya los importadores que manejan régimen de licencia anual ya deben estar tramitando su nueva licencia anual para el año 2025 y ya han tenido que ejecutar informes de demostración del primer semestre del 2024. La licencia anual se tramita y se controla por parte del ministerio y hay que hacer informes semestrales. Entonces, por cada licencia anual se hacen 2 informes por cada semestre. La del primer semestre normalmente se hace entre septiembre y octubre y la del segundo semestre, que finaliza en diciembre, normalmente se hace en los meses de marzo y abril. Siempre hay que hacer esa validación de los informes para poder luego tramitar la nueva licencia de importación. Entonces, es una licencia que también es aprobada por el Comité de Importaciones del Ministerio y esta licencia, como hay licencias que salen en una semana, hay licencias que hemos tenido casos que duran 2 o 3 semanas en proceso de aprobación, porque pues obviamente hay una normatividad específica, hay unas condiciones específicas que entra a revisar el ministerio para determinar que sí puede autorizar o no puede autorizar esa licencia anual. Entonces tenemos vistos buenos del régimen de licencia previa. Entonces también hay permisos del Ministerio de Justicia y Derecho. Aquí, ¿qué tenemos con el Ministerio de Justicia? Hay ciertos productos o mezclas de productos que pueden llegar a contener sustancias químicas que son controladas por esta entidad o por el Fondo de Estupefacientes o por Indumil o básicamente por todo lo que abarca el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Energía. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de productos? Que si bien es cierto, se pueden importar, pues debemos tramitar permisos previamente ante estas entidades, ya sea que solamente se requiera un concepto técnico, que se requiera el concepto técnico sectorial que da el Ministerio de Justicia. Recordemos que el concepto técnico sectorial lo ha hecho la entidad para ciertos productos y abarca para todo el gremio de ese sector y los específicos que ya es para cada tipo de producto según la ficha técnica. ¿Qué hace el ministerio? Evalúa si requiere o no requiere, emite un concepto técnico y con ese concepto técnico se determina si solamente con el concepto técnico se tramita el documento o si a su vez hay que tramitar un certificado de carencia. El solo trámite del concepto técnico
la entidad tiene 30 días hábiles para emitir el concepto técnico. Entonces, a veces tenemos también en nuestra cabeza que todas las entidades territoriales se guían de los 15 días hábiles. Hay ciertos trámites específicos que no es así. Son 30 días hábiles, entonces al ser 30 días hábiles, en realidad se vienen convirtiendo casi en mes y medio. Si hay muchos festivos, pues casi 2 meses solamente para obtener el concepto técnico de la entidad. Si de allí el concepto técnico se determina que se requiere un permiso adicional, que es el certificado de carencia, pues hay que sumarle el término adicional del certificado de carencia. Entonces, por eso indicamos que todos los permisos previos a la importación se hagan con mucha antelación. Ojalá antes de dar la orden de embarcar hacia Colombia, ojalá no, ese es el deber ser, antes de dar la orden de que se embarque la mercancía hacia Colombia, porque hay trámites que son muy dispendiosos y cuando lo hacemos ya a puertas de que la mercancía llegue, es cuando todos estamos un poco desesperados, gestionando por todo lado, presionando mucho a la operación para que se haga, pero muchos de estos trámites no dependen ni del importador, ni dependen de la agencia de aduanas, ni del agente de carga, no dependen de ninguno, sino que dependen de una entidad. Y muchas de las entidades, cuando intentamos hacer acercamientos, la respuesta es justamente esa: planee mejor su operación. Y esa es la invitación, esa es la finalidad de este webinar, que todos los permisos, mercancía que sepamos que requieren permisos, se planifique muy bien para que se obtengan previo al momento de realizar la importación. Y por eso al inicio lo mencionaba, va muy atado al decreto 659, porque el decreto 659 nos obliga a otras condiciones y con mayor veras tenemos que prestarle atención a este tema de los vistos buenos y permisos previos a la importación. No podemos desconocerlos porque de lo contrario vamos a tener esos dolores de cabeza que no vamos a querer en el momento en que entre el decreto 659 a regir. Y esa no es la finalidad, ¿no? De que estemos aquí todos hablando de que mercancía que no se pudo nacionalizar, mercancía que quedó a favor de la nación, sobrecostos, tanto logísticos como pérdidas de mercancía, impuestos, demás, etcétera, sanciones, rescates. O sea, no queremos llegar a eso y lo importante es que se planifiquen muy bien estas operaciones. Los documentos, algunos documentos, pues se pueden tramitar de forma global y ya lo vamos a ver ahorita en el régimen libre. Productos en condiciones especiales de mercado, no me demoro mucho, ya lo había hablado hace un momento. Usado, imperfecto, reparado, reconstruido, reformado, restaurado, o sea, todo lo que tenga que ver que lo reacondicione. Eso es un producto en condiciones especiales de mercado, de segunda mano, o de segunda o de tercera, y también productos que son fuera de temporada. Entonces, hay en algunas ocasiones que los mismos fabricantes lo marcan de esta manera. De hecho, en los documentos comerciales lo marcan como que es un producto fuera de temporada. Al momento de marcarlo como un producto fuera de temporada, pues sencillamente hay que tramitar una licencia de importación. Importante, siempre preguntar y siempre indagar con el proveedor cuál es el estado de la mercancía, si es nuevo o si es usado, si ha tenido algún acondicionamiento o si sencillamente el año de fabricación. Ya con eso, siempre que se prealerta alguna operación hacia sus operadores logísticos, llámese agencia de aduanas, pues poder que la agencia de aduanas tenga la información de primera base y pueda hacer el análisis y pueda darles la asesoría correcta de si requiere o no requiere ese trámite de licencia de importación, ¿sí? Que pronto no se vuelva el estar preguntando todo el tiempo sobre cierta mercancía, que si el proveedor sabe que es un producto remanufacturado, hay algunos que marcan su factura con esa condición. Si lo marcan como remanufacturado, perfecto. Recordemos que el TLC de los Estados Unidos exime el trámite de la licencia de importación, pero en la factura es importante que esté marcado como un producto remanufacturado para poderlo indicar y no tramitar este permiso del que les estamos hablando bajo el TLC de los Estados Unidos con su respectiva prueba de origen. ¿Cuándo no aplica el concepto de saldo? Pues estamos hablando de libros, revistas, publicaciones y demás impresos. Aquí es importante tener en cuenta, aunque si bien es cierto no es el común de lo que manejamos este tipo de productos, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque pues básicamente lo que estamos hablando de revistas, diarios y demás pues tienen es una connotación diferente porque es como se dice, no sirve leer un periódico de ayer, ¿no? Entonces es básicamente esa es la finalidad por la cual no aplica
un concepto de saldo. Material CKD. ¿Qué es el material CKD? Estamos hablando de partes para el sector automotor y ya le expliqué hace un momento que por el convenio del sector automotor no se puede. Bebidas alcohólicas, pues ya básicamente es dependiendo de su procedencia, hay que revisar si aplica o no aplica. Repuestos y partes para cualquier vehículo, entonces hay que revisar muy bien los trámites y los permisos de estos tanto vehículos como sus partes y sus accesorios. No me van a tener porque en este, pues ya lo expliqué hace un momento, me adelanté mucho a hablar de este tema. Y ahora vamos entonces con el régimen de libre importación. Entonces, adelante, Rafael. Bueno, para el tema del régimen de libre importación, pues caso contrario de la licencia previa, son todos los requisitos que por sus características, cualidades de el producto, pues tiene que cumplir ciertos vistos buenos para su legal introducción al territorio aéreo nacional, cumpliendo ciertas características de visto bueno. En este, en este tema de régimen de libre importación, pues me voy a enfocar un poco en el tema de el INVIMA y la Superintendencia de Industria y Comercio, que son las dos entidades que generalmente más utilizamos pues dentro de las agencias de aduana. Uno de los principales requisitos, vamos a irnos a la Superintendencia de Industria y Comercio para demostrar ciertos vistos buenos. Primero es que pues el importador esté inscrito ante la SIC en la plataforma de importadores, productores y fabricantes y tenga inscritos los reglamentos técnicos objetos a los que deba demostrar cierta conformidad. Otra de las características principales que tiene que tener para demostrar la conformidad de la Superintendencia de Industria y Comercio es que su certificado de conformidad esté inscrito ante la plataforma CICERCO. Como bien sabemos, pues actualmente muchas entidades del Estado pues actualmente están implementando el tema de interoperabilidad para un mayor dinamismo en el tema de aprobación de vistos buenos. Ya tenemos interoperabilidad con el ICA, tenemos interoperabilidad con la Superintendencia de Industria y Comercio, con el ALA. Entonces, esto hace que sea un poco más dinámico el tema de aprobación de vistos buenos porque ya no están tardando como antes que no teníamos una interoperabilidad, entonces pues hasta que entraran y validaran ítem por ítem, entonces era un mayor trámite, era un mayor tiempo de aprobación de los registros de importación y por lo tanto el desaduanamiento de las cargas se extendía un poco. Lo que ha hecho las entidades con el tema de interoperabilidad es reducir esos tiempos, teniendo en cuenta pues que la interoperabilidad actualmente reduce demasiado los tiempos porque lo que hace en el caso, por ejemplo, de CICERCO, es validar que lo que estemos declarando en la casilla 37 de un registro de importación o licencia sea lo que esté migrado en CICERCO del certificado de conformidad de cada importador para cada producto. Entonces es un poco más dinámico. Otro de los temas importantes dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues que tenemos que tener muy en cuenta es las modificaciones que tuvo tanto RTE como RTLAB en este año. Entonces tenemos que entrar a evaluar de que pues hubo unas inclusiones en el tema de RTE de ciertos productos que no estaban contemplados en el 90708. Entonces es entrar a evaluar también esos productos que se incluyeron en estos dos reglamentos técnicos como es RTE y RTLAB y que estos reglamentos técnicos como tal, cuando nos soliciten algún visto bueno, cuando solicitemos algún visto bueno, validar que pues estos certificados de conformidad estén debidamente migrados a CICERCO y pues la información sea clara, concisa y contundente para poder tramitar los registros de importación de cara al cumplimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Para el tema del INVIMA también pues encontramos ciertos documentos que debemos de cumplir para el tema de los vistos buenos que tenemos que solicitar ante el INVIMA. Uno de los documentos que muchas veces pasamos por alto es el certificado de buenas prácticas de manufactura. Este documento es muy importante y pues empezó a regularse con la resolución 355 del 2022, donde pues el INVIMA lo que hace es que los importadores tienen que tener unos certificados de buenas prácticas de manufactura donde garanticen las prácticas de esos medicamentos en temas de inocuidad, en temas de cuidado, en temas de control de esos medicamentos. Entonces es importante tener en cuenta ese certificado de buenas prácticas de manufactura como documento de soporte para la solicitud de visto bueno de medicamentos ante el INVIMA. Eh, eh, mm, Acá tenemos también algunos de régimen de libre importación, dentro de, pues, de los cuales también tenemos el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ministerio de Minas y Energía, pues es el que actualmente regula todo el tema de RTE, RTLAB. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Transporte, la Supervigilancia,
la SIC que lo expuse anteriormente en el tema de CICERCO. Eh, Actualmente, pues la entidad cuando solicitamos vistos buenos, ellos tienen unos días, están sujetos a unos días, dentro de los cuales ellos tienen las entidades de control, llámese cualquiera de las entidades adscritas ante la ventanilla única de comercio exterior, tienen de 1 a 3 días hábiles después de radicada la solicitud. Y el grupo BUCE, ya sea concepto libre o previa, tienen un día hábil después de haber obtenido todos los vistos buenos requeridos para cerrar y dar cierre total a ese registro de importación. Exclusiones y excepciones. Acá vamos a hablar primero de las excepciones de los reglamentos técnicos porque muchas veces confundimos una excepción a una exclusión y ahí podemos estar incurriendo en restricciones legales o administrativas porque la excepción es un producto que puede estar dentro de un reglamento técnico que no debe demostrar conformidad, pero que se debe presentar una excepción ante la ventanilla única de comercio exterior, aportando los documentos soportes para demostrar dicha excepción. Entonces quiere decir que a pesar de que ese producto venga para usos distintos a los que tengo que demostrar una conformidad, debo demostrar la excepción y que la entidad me apruebe la excepción para poder cumplir esa restricción legal o administrativa de aprobada la excepción. Casos de excepciones tenemos, por ejemplo, en el RTIE cuando traemos fusibles para incorporar en vehículos que por el uso o destino, pues es un producto que puede estar exceptuado o excluido. Tenemos el material POP, las donaciones, la fuerza pública, entonces ahí tenemos algunas excepciones. Dentro de las exclusiones, pues es todo lo que está fuera del campo de aplicación de un reglamento técnico, por lo tanto no tenemos que entrar a demostrar ningún tipo de conformidad porque los mismos reglamentos técnicos estipulan que la exclusión está fuera del campo de aplicación y por lo tanto no debe demostrarse ningún tipo de excepción o conformidad. Acá es importante tener en cuenta, y lo que mencionaba hace un momento Rafael, tenemos cierta normatividad que es específica y lo he señalado mucho en el transcurso de este webinar. Entonces, por ejemplo, la superintendencia, cualquier visto bueno que requiera de esa entidad, el importador tiene que hacer un registro a través de su plataforma como importador. Se llama un registro de importadores, donde va a estar todos los reglamentos técnicos que le aplican según su razón social y los productos que normalmente importa. Tendrá que tramitar el certificado de conformidad, ya sea que lo tenga acá en Colombia, a través de su proveedor, y tendrá que gestionar a través de la entidad certificadora, del organismo certificador que es avalado por la UNAC, deberá asegurarse que lo migren a la plataforma Cicerco. Esa plataforma Cicerco, entonces, son 3 requisitos que se deben tener para que posteriormente se pueda tramitar el registro de importación y posteriormente se pueda hacer el proceso de importación acá en Colombia. Entonces, son requisitos que, si bien es cierto, se ven sencillos, todo tiene su tiempo. Entonces, cada entidad, con cada interlocutor, tendrán que hacer el acercamiento, validar qué es lo que se requiere para poder tramitar ese proceso en cada trámite al lugar. ¿Cuál es el tema de las sanciones? Esas algunas, ¿no? O sea, aquí dependiendo del momento, pueden haber otro tipo de consecuencias. Entonces, una es no tener al momento de la presentación, aceptación de la declaración de importación, que estamos hablando de los documentos soportes, ¿sí? Es no tener ese registro, esa licencia de importación. Al no tener ese registro, esa licencia de importación por ser un documento soporte, pues la aduana en el proceso simultáneo o posterior puede determinar que hay una sanción establecida por documento soporte, que es la que establece el decreto 920, por ahí en su artículo 29, que señala que es el 10% del valor FOB, sin que supere las 300 VTs. Recordemos que este es por cada operación, es decir, por cada documento de transporte. También está el tema de incurrir en errores o datos consignados en la declaración de importación que pues sencillamente conlleven a la omisión de no cumplir con una restricción legal o administrativa. ¿Qué son las restricciones legales o administrativas? Todo lo que acabamos de ver son restricciones para poder realizar su importación, es decir, que no se cumpla y no se demuestre que se dio cumplimiento al 100% de los requisitos o a los vistos buenos. Aquí estamos hablando de 700
7 unidades de valor tributario por cada infracción, que es muy diferente a la señalada anteriormente, que es la de documento soporte. Aquí estamos hablando de no tener ni siquiera el documento que acredite como certificado de conformidad y demás, y que la entidad determine que, por supuesto, se omitió totalmente esa restricción legal o administrativa. Hay estas dos sanciones, hay que aplicarlas según el caso, ¿sí? No se aplican las dos al tiempo, hay que analizar, hay que revisar cuál fue el caso, cuáles fueron los hechos, cuáles fueron lo que conllevó a que no se presentara, qué documentos se tenían, qué documentos no se tenían. Cada caso particular se analiza, pero pues aquí sencillamente señalamos las sanciones para que ustedes las tengan en cuenta, las posibles sanciones que se pueden generar. Y por supuesto, al no cumplir con una restricción legal o administrativa, recordemos que también el mismo decreto 920 señala también aprehensiones. Y si bien es cierto, en el momento de el proceso del aforo o de la inspección con la entidad banera, ellos pueden suspender, que es lo usual, suspenden para que se pueda ir a tramitar los documentos correspondientes, ya sea con o sin pago de sanción, según corresponda, según la actuación del funcionario. Si no se subsana, la mercancía queda incursa en causal de aprehensión. Eso sí se hace en control simultáneo. Pero, ¿qué pasa si la DIAN se da cuenta a futuro? Pues sencillamente es lo mismo. La mercancía está en curso en causal de aprehensión por el hecho de no haber subsanado o de no haber cumplido más bien con una restricción legal o administrativa. Entonces, si se quiere subsanar a futuro de manera voluntaria, pues ya también igual estamos hablando de que es una mercancía que está en curso en causal de aprehensión, entonces tenemos que revisar el valor del rescate que vamos a pagar, si es el 20%. Si ya hay algún proceso de actuación por parte de la autoridad aduanera, entonces si es el 50 o el 75%, según también el valor de la mercancía, porque recordemos que también hay decomiso directo, entonces según el valor de la mercancía. Esto lo que les indico es, dependiendo cada caso particular, lo que hacemos y en estos casos es hacer el análisis con nuestra área legal para poder determinar qué aplica, qué debemos subsanar para que la mercancía quede en debida forma nacionalizada, quede totalmente legalizada y no tengamos ningún tema de control posterior y ningún riesgo. Entonces, por ello es importante todo lo mencionado anteriormente, hacer el análisis de cada operación y de poder planificar muy bien las operaciones. El mensaje final que nosotros estamos dando con este webinar es eso, planificar muy bien las operaciones. ¿Qué es importante y que también nos ha sucedido? Que si tenemos documentos que son soportes de algún visto bueno y este cambia antes de realizar el proceso de importación porque es un documento global, etcétera, pues dar aviso para que se pueda tramitar la modificación al documento que estamos hablando, el registro de importación o la licencia de importación. La marca y el uso del producto. Hay productos que por su solo uso se determina si es una exclusión, si es una excepción. Entonces, importante, ¿sí? Tener el tema del uso clarísimo, muy específico, no dejarlo tan de forma genérica como para uso en industria, pero el uso sí es específico, lo más detallado en qué va a ser usado. Eso ayuda mucho al análisis en un proceso de una aforo y poder justificar si requiere o no requiere un documento. La marca, pues la marca ya lo hemos hablado en diferentes situaciones. La marca del decreto 925 señala que todo documento que se tramite a través de la plataforma UCE debe indicarse la marca, que la marca sea clara. Si bien es cierto, a veces esperamos la inspección previa para corroborar marcas y el documento se tramita con anticipación, pues hay que hablar con el proveedor para que suministre la marca desde el inicio y no esperar a la inspección previa, simplemente la inspección previa que sea para corroborar, más no para extraer información. Y eso lo hemos hablado ahorita con la aplicación del 659, que básicamente en eso se va a convertir la inspección previa. Y cuando se requiera hacer, que va a ser muy pocas ocasiones, sea para corroborar, más no para extraer información como lo hacemos quizás hoy día. Entonces también yo sé que todos los importadores muy juiciosos están haciendo esa labor logística con sus proveedores de poder mirar cómo va a ser la forma de obtener información de forma totalmente anticipada y no esperar a que la mercancía llegue acá a Colombia. Cuando estamos hablando de reglamentos técnicos de etiquetado, eso no requiere registro ni licencia de importación. Hablamos es de
reglamentos técnicos no de etiquetado, porque el etiquetado lo regulan las entidades, algunos lo regulan sin el momento de la importación, pero con las etiquetas y demás, y otros lo regulan en su mayoría, es al momento de la comercialización. Entonces, hay reglamentos técnicos que en el proceso aduanero no son de índole aduanera, más bien, son de índole de comercialización. Por eso en algunas ocasiones, cuando se nos pregunta por reglamentos técnicos, nuestra asesoría va basada solamente en reglamentos técnicos que aplican al momento de la importación, no al momento de la comercialización, porque ya se salen del índole del aduanero. Pero sencillamente cada decreto, cada normatividad señala justamente en qué momento aplica. Y cuando sencillamente la superintendencia no genera concepto de aprobaciones parciales, pues básicamente la superintendencia, a diferencia de un INVIMA que sí aprueba parcialmente un documento, si de 100 ítems, 10 no cumplieron, él aprueba por 90, la superintendencia, si un ítem de los 100 no aplica, niega todo el documento. Por control de la entidad, no lo hacen de esta manera. Es básicamente eso lo que queríamos hacer en este webinar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, yo sé que es un tiempo muy corto, duramos 50 minutos en este webinar, pero si tienen alguna pregunta, por favor, a través del chat, del formulario, para que las diligencien. Como es habitual, nosotros posteriormente las revisamos al detalle, si es necesario miramos la normatividad y le estaremos haciendo llegar a cada uno de ustedes la respuesta a cada uno de sus interrogantes. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por este acompañamiento, por siempre atender los llamados de Colban a los webinars, que los estamos haciendo periódicamente cada 2 meses para poderlos mantener actualizados, porque este proceso aduanero es de todos. Este proceso aduanero lo hacemos y lo construimos todos. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.